¿Sabías que la planta más bonita de tu jardín podría ser una bomba de relojería? Hoy vamos a hablar de las 7 plantas que destruirán tu jardín sin que te des cuenta. Y lo más impactante de todo, algunas de ellas son estrictamente ilegales. Las venden en muchos lugares, o te las regala un vecino con buena intención. Pero tenerlas en casa es un delito ambiental. Te prometo que, al final de este video, correrás a revisar tus macetas. Prepárate para descubrir la verdad que muchos viveros no quieren que sepas. ¿De verdad crees que todas las plantas verdes son buenas para la naturaleza? Piénsalo 2 veces. El mayor enemigo de tu hogar podría estar creciendo en tu propio patio trasero. Déjame en los comentarios si alguna vez has tenido que luchar contra una planta que no dejaba de crecer. Hoy vamos a desenmascarar a estos monstruos silenciosos. Antes de revelar nuestra lista, necesitamos entender qué está pasando realmente. A lo largo de la historia, exploradores y viajeros trajeron plantas exóticas de tierras lejanas. Querían embellecer los jardines europeos o americanos con especies raras. Sin embargo, cometieron un error terrible. Ignoraron el equilibrio de la naturaleza. Cuando sacas a una planta de su hábitat natural, la liberas de sus depredadores y enfermedades. De repente, esa planta se convierte en un invasor invencible. A estas plantas las llamamos especies exóticas invasoras. Crecen más rápido, consumen más agua y asfixian a la flora local. Hoy en día, los gobiernos de todo el mundo tienen listas negras. En España y otros países hispanos, tener ciertas plantas está penado por la ley. Así que, vamos a conocer a los 7 peores delincuentes del mundo vegetal. Comenzamos con una planta que casi todo el mundo conoce. Seguramente la has visto en muchos jardines o balcones. Se trata de la menta. Huele de maravilla. Es perfecta para preparar infusiones o bebidas frescas en verano. Pero aquí viene el gran problema. Plantar menta directamente en la tierra de tu jardín es un error gigantesco. Muchas personas piensan que es una hierba inofensiva y dócil. Ese es un mito muy común que debemos desmentir hoy mismo. La realidad es que la menta es increíblemente agresiva. Sus raíces se extienden bajo tierra a una velocidad asombrosa. Utiliza un sistema de tallos subterráneos que avanza sin piedad. Imagina esto como una red de cables que invade todo a su paso. Si la plantas junto a otras hierbas o flores delicadas, la menta las asfixiará rápidamente. Robará toda el agua y los nutrientes del suelo. Un ejemplo claro es cuando intentas tener un pequeño huerto aromático. Plantas albahaca, perejil y menta juntos. En pocos meses, solo quedará la menta. Habrá matado al resto de tus plantas. Para evitar este desastre, hay una solución muy simple. Si quieres tener menta, plántala siempre en una maceta aislada. Nunca la dejes libre en el jardín. Así podrás disfrutar de su gran sabor sin arruinar tu patio. Nuestra segunda planta es famosa por su elegancia. Hablamos del bambú. Muchos diseñadores lo recomiendan para crear jardines modernos. Aporta un toque zen y relajante a cualquier espacio. También se usa mucho para crear muros de privacidad entre vecinos. Pero cuidado, el bambú corredor es una auténtica pesadilla inmobiliaria. Existe el mito de que el bambú es una planta fácil de controlar. Nada más lejos de la realidad. Debajo de la tierra ocurre un desastre silencioso. Sus raíces son gruesas y afiladas como taladros. Buscan agua y espacio de forma desesperada. Si encuentran una pequeña grieta en tus cimientos, entrarán por ella. Son capaces de romper el hormigón sólido. Un ejemplo aterrador ocurre con las tuberías de agua. Las raíces del bambú pueden rodear y aplastar tuberías de plástico o metal. Esto causa inundaciones severas y fugas ocultas. Reparar este daño te costará miles de euros. Además, no respeta las fronteras. Hoy lo plantas en tu jardín, y el año que viene estará saliendo por el suelo del patio de tu vecino. Eliminarlo requiere excavadoras o productos químicos muy fuertes. Si realmente quieres ese estilo asiático, debes usar barreras antirraíces de alta resistencia. O mejor aún, elige una variedad de bambú no invasiva que crezca en grupo. Pasemos a la tercera planta de nuestra lista destructiva. Es la clásica hiedra inglesa. Seguro que la has visto cubriendo fachadas de casas antiguas.
Da un aspecto rústico y romántico a las paredes de ladrillo. O tal vez la usas para cubrir el suelo de zonas sombrías. Sin embargo, esta enredadera esconde un lado muy oscuro. Mucha gente cree que la hiedra protege las paredes del frío y la lluvia. Vamos a romper ese mito ahora mismo. La hiedra inglesa trepa usando pequeñas raíces aéreas que se adhieren como pegamento. Estas raíces se meten en los poros del cemento, la madera y el yeso. Cuando la planta crece, las raíces se expanden y rompen los materiales. Destruye la pintura y debilita las estructuras de tu casa. Pero su mayor crimen ocurre en los árboles. Si dejas que la hiedra trepe por el tronco de un árbol sano, lo sentenciará a muerte. Un ejemplo ilustrativo es ver un roble centenario cubierto de verde. La hiedra bloquea la luz del sol que necesita la corteza. Atrapa la humedad, provocando hongos y pudrición. Al final, el peso extra de la enredadera hace que las ramas del árbol se rompan durante las tormentas. Mantén la hiedra bajo un control estricto, o mejor aún, elimínala por completo. Llegamos a la cuarta planta, y aquí la cosa se pone muy seria. Entramos en territorio ilegal. Hablamos de la Cortaderia selloana. También es conocida como hierba de la pampa o plumero. Hace años, era la planta de moda. Todo el mundo quería esos enormes plumeros blancos y esponjosos en su jardín de diseño. Sin embargo, en países como España, esta planta está estrictamente prohibida. Su venta, compra y plantación son ilegales. ¿Por qué el gobierno la ha prohibido? Porque es una de las especies más devastadoras para la biodiversidad. Cada plumero que ves contiene millones de semillas minúsculas. El viento las arrastra a kilómetros de distancia. Crecen en cualquier lugar. En las cunetas, en los campos y en las montañas. Forman grandes masas impenetrables que ahogan a la vegetación autóctona. Nada más puede crecer donde hay hierba de la pampa. Además, hay un ejemplo aterrador de su peligro. Sus hojas son secas y afiladas como cuchillos. Son altamente inflamables. Tenerlas cerca de casa es como tener un barril de gasolina en el jardín durante el verano. Si hay un incendio forestal, esta planta arderá como una antorcha gigante. Si tienes una en casa, debes contactar a profesionales para erradicarla de forma segura. Nuestra quinta protagonista es una belleza mortal. Se llama Carpobrotus edulis, conocida popularmente como uña de gato. Esta es otra especie totalmente ilegal en varias regiones. Fue traída originalmente desde Sudáfrica. Se utilizó durante mucho tiempo para decorar jardines cerca del mar y para fijar taludes. Tiene unas hojas carnosas y unas flores púrpuras o amarillas muy llamativas. Parece la planta ideal para el verano. Pero detrás de su aspecto inocente, hay un asesino en serie de ecosistemas. La uña de gato forma densas alfombras sobre el suelo. No deja ni un centímetro libre. Un ejemplo desgarrador se ve en las dunas de nuestras playas. Esta planta ha invadido las costas, destruyendo el hábitat de aves marinas y de insectos locales. Cambia por completo la acidez del suelo y lo llena de sal. Ninguna planta nativa puede sobrevivir a su lado. Es un mito pensar que ayuda a proteger la arena. En realidad, destruye la dinámica natural de las dunas. Si la tienes en tu jardín, debes saber que estás contribuyendo a un desastre ecológico masivo. Arrancarla no es fácil, porque cualquier pequeño fragmento que quede en la tierra volverá a crecer. Requiere paciencia y un trabajo de limpieza exhaustivo. La sexta planta es un monstruo acuático. Si tienes un estanque en tu jardín, presta mucha atención. Se llama jacinto de agua, científicamente conocido como Aichhornia crassipes. Es una planta acuática flotante con flores maravillosas. Muchas personas las compraban para decorar sus fuentes o acuarios al aire libre. Hoy en día, es ilegal en casi toda Europa y América. ¿Cuál es el problema con una simple flor de estanque? El problema es su tasa de reproducción extraterrestre. En condiciones ideales, el jacinto de agua puede duplicar su tamaño en tan solo 5 días. Un ejemplo catastrófico de esto ocurre en los ríos públicos. Alguien tira un jacinto sobrante a un río local. En pocos meses, el río entero queda cubierto por una alfombra verde y espesa. Esta capa bloquea totalmente la luz del sol.
Las plantas acuáticas del fondo mueren. El oxígeno del agua se agota. Como resultado, todos los peces y ranas se asfixian y mueren. Además, bloquea las turbinas de las presas y dificulta la navegación de los barcos. Es considerada una de las 100 especies invasoras más dañinas del planeta Tierra. Jamás la introduzcas en tu estanque doméstico bajo ninguna circunstancia. Llegamos a la 7ª planta, y es verdaderamente el jefe final de los villanos del jardín. Su nombre es Reinutria japonica, más conocida como Falopia japonica o nudo japonés. Si ves esto en tu propiedad, tienes un problema gigantesco. Es ilegal plantarla y propagarla. Físicamente, parece un arbusto grande con hojas en forma de corazón y tallos huecos como el bambú. Pero su poder de destrucción no tiene igual. Es famosa por destrozar el valor de las propiedades. En algunos países, los bancos se niegan a darte una hipoteca si descubren que hay nudo japonés en el jardín de la casa. Así de grave es. Sus raíces pueden penetrar hasta 3 metros de profundidad y extenderse 7 metros a los lados. Un ejemplo escalofriante es cómo puede sobrevivir a casi todo. Puedes cortarla, quemarla o echarle veneno normal. Volverá a crecer. Ha sido vista atravesando suelos de madera, asfalto y hormigón armado dentro de las casas. Busca puntos débiles en la estructura de tu hogar y los revienta desde dentro. Su eliminación requiere años de tratamientos químicos especializados e inyecciones directas en el tallo. Es la planta que absolutamente nadie quiere tener cerca. Ahora que conocemos a las 7 plantas destructoras, debemos entender sus tácticas ocultas. ¿Cómo logran estas plantas dominar tu jardín tan fácilmente? La respuesta está bajo la tierra. Vamos a hablar de la guerra subterránea. El secreto de casi todas estas plantas son los rizomas. Hemos mencionado esta palabra antes, pero es crucial entenderla. Un rizoma es un tallo subterráneo que crece horizontalmente. No es una raíz normal que solo busca agua, es un centro de mando. Este tallo almacena energía y nutrientes. A medida que avanza debajo de tu césped, va lanzando nuevos brotes hacia la superficie. Puedes arrancar la planta que ves arriba, pero si dejas un trozo de rizoma de un solo centímetro en la tierra, la planta renacerá. Es como pelear contra un monstruo de muchas cabezas. El ejemplo más claro es cuando intentas limpiar tu jardín con una azada o un motocultor. Si cortas los rizomas en 100 pedazos y los mezclas con la tierra, acabas de plantar 100 plantas nuevas. Estás multiplicando el problema sin saberlo. Por eso, el control mecánico muchas veces fracasa. Entender el suelo es el primer paso para ganar la batalla contra las plantas invasoras. Pero la guerra no es solo física, también es química. Muchas de estas plantas destructivas usan armas biológicas contra tu jardín. Este fenómeno científico se llama alelopatía. Suena complicado, pero es un concepto fascinante y aterrador. La alelopatía significa que una planta libera toxinas y sustancias químicas dañinas en la tierra. Lo hace a través de sus raíces o cuando sus hojas caen al suelo y se pudren. Este veneno natural está diseñado para matar o impedir el crecimiento de cualquier semilla que intente germinar cerca. Es una forma de eliminar a la competencia por los recursos. Un ejemplo clásico, aunque no está en nuestra lista de hoy, es el árbol de nogal negro. Debajo de él, casi ninguna planta puede crecer. Las especies invasoras que hemos visto utilizan tácticas similares. Modifican la química del suelo. Cambian el nivel de acidez. Destruyen los microorganismos buenos que las plantas nativas necesitan para vivir. Por lo tanto, tu jardín no solo pierde espacio físico, sino que la tierra misma se vuelve tóxica. Recuperar ese suelo puede tomar años de tratamientos con abonos y nuevos microorganismos. Hablemos ahora de un tema que te puede tocar el bolsillo directamente: las multas y las consecuencias legales. Como hemos dicho, muchas de estas plantas son consideradas ilegales por las leyes medioambientales de varios países. Pero, ¿qué significa esto para un ciudadano normal? Existe el mito de que la policía no persigue a la gente por tener unas plantas en su casa. Sin embargo, la realidad es muy diferente y cada vez más estricta. Si un inspector medioambiental detecta que tienes especies prohibidas y que se están extendiendo,
te enfrentas a problemas reales. Las multas pueden oscilar desde unos cientos de euros hasta decenas de miles, dependiendo del daño causado al ecosistema. Un ejemplo claro ocurre si tienes hierba de la pampa y sus semillas llegan a un parque natural cercano. Te pueden responsabilizar del coste de la erradicación. Además, está prohibido intercambiar estas plantas. Si le das un esqueje de uña de gato a tu vecino, ambos estáis cometiendo una infracción. Las autoridades están utilizando drones y satélites para localizar focos de plantas invasoras en áreas residenciales. Tu ignorancia de la ley no te salvará de pagar la multa. Llegamos a una fase crítica. Imagina que has descubierto una de estas plantas malvadas en tu jardín. Tomas una pala y la arrancas. ¿Qué haces ahora con los restos? Aquí es donde el 90% de las personas comete un error fatal. Vamos a romper otro mito muy peligroso. Nunca, jamás, debes tirar los restos de una planta invasora a tu compostador casero. Tampoco debes tirarlos en el contenedor de basura orgánica normal, ni en un descampado cercano. ¿Por qué? Porque estas plantas son maestras de la supervivencia. Si las pones en el compost, las semillas y los trozos de raíz sobrevivirán al proceso. Cuando uses ese compost rico en nutrientes en tus flores, estarás sembrando al enemigo por todo tu jardín de nuevo. Un claro ejemplo es tirar restos del nudo japonés a la basura normal. En el vertedero municipal, la planta enraizará y creará una nueva colonia gigante. El método seguro para deshacerse de ellas es meter los restos en bolsas de plástico negro muy gruesas. Sellar las bolsas y dejarlas al sol durante meses para que el calor extremo cueza y destruya la planta. O bien, llevarlas a un centro especializado de residuos. Para terminar nuestra lista de bloques, quiero dejarte con un mensaje de esperanza y acción. No tienes que renunciar a tener un jardín espectacular. El secreto está en la jardinería responsable y en elegir alternativas seguras. Por cada planta destructiva o ilegal, hay una contraparte autóctona que es igual de hermosa y completamente inofensiva. Las plantas autóctonas son aquellas que han evolucionado de forma natural en tu región durante miles de años. Están perfectamente adaptadas al clima. Necesitan mucha menos agua. No requieren fertilizantes artificiales. Y lo más importante, no se volverán locas y destruirán tu hogar. Un ejemplo inspirador es cambiar la hiedra inglesa por enredaderas nativas que dan flores y atraen abejas locales. Si visitas un buen vivero, pide siempre especies locales y certificadas. Explica que quieres un jardín ecológico. Al hacer esto, no solo te salvas de multas y tuberías rotas, también creas un refugio seguro para las mariposas, los pájaros y la vida silvestre de tu ciudad. Tu jardín puede ser un paraíso, no un campo de batalla. Solo hace falta tomar las decisiones correctas. Hemos llegado al final de este viaje aterrador por el lado oscuro de la jardinería. Lo más sorprendente de todo esto es cómo las apariencias engañan. Las plantas que parecen más frágiles y hermosas pueden esconder un instinto asesino y destructivo capaz de derribar paredes y asfixiar ríos enteros. Ese es el verdadero giro de la historia. Hemos aprendido que la menta y el bambú deben estar controlados. Hemos visto que la hiedra destruye tu casa. Y lo más impactante, hemos descubierto que la hierba de la pampa o el jacinto de agua son criminales buscados por la ley medioambiental. La consecuencia de plantar a ciegas es la destrucción de nuestra propia naturaleza. Así que, antes de comprar esa planta tan llamativa en el mercado, investiga su verdadero nombre. Muchas gracias por quedarte hasta el final y aprender a proteger tu jardín. Si este video te ha abierto los ojos, por favor, suscríbete al canal y dale al botón de like. Ayúdanos a compartir este mensaje. Y ahora quiero saber tu opinión. Dime en los comentarios. ¿Tienes alguna de estas plantas prohibidas en tu jardín? ¿O has tenido que luchar alguna vez para arrancar raíces imposibles? ¡Te leo en los comentarios!